¿Y si te dijera que muchas almas están perdiendo las gracias que el cielo entrega el 1 de junio, solo porque no reconocen las 10 señales que Dios permite antes del día de la ascensión del Señor? El padre Leopoldo Mandić, testigo de las señales silenciosas que el cielo entrega a las almas atentas, lo dejó escrito en sus notas de dirección espiritual. Quien no distingue los avisos de Dios, camina sin luz, aunque tenga los ojos abiertos. Esto no es una enseñanza para curiosos, ni un contenido de reflexión pasajera. Es una advertencia sellada por la urgencia de preparar el alma antes de que el Señor ascienda glorioso al cielo. Hoy descubriréis cuáles son las 10 señales que no debéis ignorar antes del día de la ascensión del Señor, cómo reconocerlas y por qué quienes las reciben con humildad se convierten en tierra fecunda para las gracias que el cielo desea derramar. Así que abrid el alma y permaneced hasta el final, en recogimiento, escuchando cada palabra con atención, porque lo que compartiré no es una devoción popular, sino una luz espiritual confiada por el padre Leopoldo Mandić, confesor de almas rotas, casi olvidado por el mundo, pero proclamado santo por San Juan Pablo II en 1983. Si creéis que el cielo sigue hablando a quienes velan y oran, escribid en los comentarios: «Despiértame, Señor, antes de que sea tarde». Antes de comenzar, responded con fe sincera. Dad like si queréis que la gracia de Dios cubra a los vuestros como un manto protector, y suscribíos si deseáis aprender a discernir las señales del cielo, como lo hacía el padre Leopoldo. Dicen que los avisos de Dios no suenan como truenos, sino que laten dentro, en lo más oculto del alma, y que, cuando uno aprende a escucharlos, ya nada vuelve a ser igual. El padre Leopoldo Mandić, cuya vida estuvo consagrada a oír lo que otros no querían decir, sabía que el cielo no grita, susurra, pero esos susurros, si son ignorados, se convierten en ausencias, y cuando el alma no distingue lo que se le revela, pierde bendiciones que jamás sabrá que existieron. En uno de sus retiros escribió: «El alma que se prepara para la ascensión debe vigilar las señales que el cielo ofrece con misericordia silenciosa, no para temer, sino para purificarse». La primera señal no parece extraordinaria. Es tan sutil que muchos la confunden con rutina: la pérdida del deseo de alabanza. Es ese momento en que rezáis por compromiso, pero ya no hay fuego. Cuando os levantáis y hacéis la señal de la cruz por costumbre, pero el alma no se estremece. Cuando ya no ponéis música sagrada en casa porque os suena lejana. Cuando os dais cuenta de que la alabanza, que antes os sostenía, ahora os parece algo ajeno, como si perteneciera a otro tiempo de vuestra vida. El padre Leopoldo decía que cuando el alma deja de alabar, no es porque ha perdido la fe, es porque ha dejado de esperar. Y quien no espera, ya no vigila. La alabanza no es un sentimiento, hermanos, es una disciplina espiritual. Y cuando se debilita, el enemigo no ataca, espera, porque un alma que no alaba se convierte en una casa con las ventanas cerradas. Dios puede seguir enviando luz, pero no entra. Antes de la ascensión, muchos creyentes experimentan esta sequedad interior. Es una de las señales que el cielo permite para que el alma despierte. No es castigo, es un aviso. Si lo reconocéis, no lo ignoréis. Decid: «Señor, he dejado de alabarte, pero hoy vuelvo a abrir mi boca para que la fe despierte en mí». La segunda señal llega cuando el corazón empieza a sentirse extraño en lo sagrado. Es difícil de explicar. Todo sigue igual. Vais a misa, encendéis velas, escucháis homilías, pero por dentro algo os distancia. Os sentís espectadores de lo que antes os hacía vibrar. Es como si el altar os quedara lejos, aunque estéis sentados en primera fila, como si las lecturas fueran hermosas, pero no para vosotros, como si el pan consagrado fuera pan de otros, no vuestro. El padre Leopoldo la llamaba la pérdida del sentido de pertenencia espiritual.
y lo explicaba así. Cuando un alma empieza a sentir que no tiene lugar en lo sagrado, es porque Dios la está llamando a profundizar, no a huir, no a cambiar de comunidad, no a buscar emoción, sino a quedarse y purificarse. El error de muchos, advertía, es pensar que ese vacío significa que algo está mal afuera. Y por eso se van, buscan otras misas, otras voces, otras experiencias. Pero el alma que no se deja trabajar por el silencio de Dios, nunca crecerá. La ascensión del Señor no es un evento que conmemora una partida, sino una promesa de plenitud. Pero solo pueden subir los que aceptan bajar al fondo de sí mismos. Y esta señal, cuando aparece, es una invitación, no a abandonar lo sagrado, sino a permanecer fiel, incluso cuando no se siente nada. En una de sus cartas, el padre Leopoldo escribió a un alma que decía sentirse desconectada en cada misa. ¡Qué gracia más grande, hija mía! Sentarte ante el altar y no sentir, y aún así quedarte. Eso es fe. Y la fe así, silenciosa, es la que más frutos da en el cielo. Hermanos, si en estos días os sentís así, fríos, ajenos, desconectados, no penséis que estáis lejos de Dios. Al contrario, estás en el umbral de una nueva etapa espiritual. Pero debéis discernir. Esta es una de las señales previas a la ascensión. Cuando el alma siente que ya no pertenece, es porque está siendo invitada a pertenecer de verdad. No por emoción, sino por decisión. Recordad esto. Las grandes gracias no se sienten, se reciben en obediencia. Y si os habéis dado cuenta de que estas dos señales laten en vuestra vida, la pérdida del deseo de alabar y la sensación de estar lejos incluso en lo sagrado, no os culpéis, no os alejéis. El cielo os está hablando. El Señor os está afinando el corazón para algo más grande. El padre Leopoldo no hablaba para los perfectos. Él escuchaba a los que lloraban en silencio, a los que ya no sabían cómo rezar, a los que pensaban que estaban vacíos y en realidad estaban siendo vaciados para ser llenados por Dios. La ascensión del Señor es una subida espiritual, pero para subir hay que soltar peso, y estas señales son el primer susurro del cielo para deciros: aún hay tiempo, no lo desperdiciéis. Hay momentos en los que Dios permite que el alma sienta una cierta inquietud interior, como si todo lo que antes era claro ahora se volviera opaco. No es confusión, ni tampoco duda. Es otra cosa. Es un desorden suave pero constante. Y aunque no duele, pesa. Pesa porque interrumpe la paz, porque se instala sin explicación, porque no se marcha con una oración, ni con una misa. El padre Leopoldo Mandić llamó a esta tercera señal la fatiga espiritual sin causa aparente. No es cansancio físico, no es falta de sueño, es esa sensación de estar agobiado sin razón, una especie de tristeza muda, una desmotivación sin argumento. No hay pecado grave, no hay crisis, no hay discusión, pero el alma está cansada, como si llevara una carga que no sabe de dónde viene. Él lo explicaba así: Dios permite que el alma se fatigue para que deje de caminar con sus propias fuerzas, porque muchas veces seguimos en la fe, pero lo hacemos en automático, con fuerza humana, con voluntad propia, y eso cansa. Por eso el cielo, antes de ciertas solemnidades, permite esta señal, para que el alma reconozca que ya no puede seguir sola. Quienes han pasado por esta señal saben que no es un castigo, sino una llamada a la entrega profunda. Es el momento en que Dios, sin decir nada, empieza a desarmar nuestra falsa autosuficiencia. Y ahí, cuando ya no podéis más, es cuando debéis deteneros y decir: Señor, no entiendo lo que siento, pero me abandono en ti. El padre Leopoldo decía que las almas que rezaban desde esa fatiga eran las que llegaban más limpias a la gracia, porque ya no pedían con ansiedad, ni ofrecían con orgullo, solo estaban presentes, vacías, disponibles. Y eso para el cielo
es tierra fértil. La cuarta señal tiene que ver con las relaciones, pero no con discusiones ni con enemistades visibles. Es más delicada, más sutil y por eso más peligrosa si no se discierne bien. Se trata de una desconexión creciente con las personas más cercanas al alma. Es cuando empezáis a notar que quienes antes os comprendían ya no os entienden. Cuando sentís que vuestras palabras no llegan, que vuestra fe ya no despierta interés en los que amáis, que incluso vuestra forma de vivir la devoción incomoda a quienes están a vuestro alrededor. Y entonces llega el silencio. Un silencio que se convierte en distancia. Un distanciamiento que no se expresa, pero que se siente. Un vacío entre los vuestros y vosotros. El padre Leopoldo lo señalaba como un cruce espiritual necesario. Dios permite el aislamiento del alma cuando quiere hablarle a solas. Esto no significa que debáis cortar vínculos, ni romper relaciones, ni enfrentar a nadie. Number significa que, durante ciertos momentos, la soledad se convierte en capilla, y que, a veces, los más cercanos no pueden acompañaros donde Dios quiere llevaros. Esta señal es difícil de aceptar, porque duele, porque el corazón busca consuelo en los suyos, y de pronto los suyos ya no están disponibles, no emocionalmente, no espiritualmente, pero aquí es donde la enseñanza se vuelve profunda. Si esa desconexión ocurre en los días previos a la ascensión del Señor, es porque el cielo os está invitando a subir solos un tramo del camino. ¿Y por qué solos? Porque Dios quiere hablar sin interferencias, quiere que el alma se vacíe de opiniones humanas, de consuelos terrenales, de afectos que a veces distraen. Quiere que se vuelva a Él con todo el corazón, sin mezcla. En uno de sus escritos, el padre Leopoldo relató cómo muchas mujeres que acudían a confesarse con él le decían: «Padre, ya nadie me escucha», y él, en silencio, sonreía con compasión y respondía: «Quizás porque el único que quiere hablarte es Dios». Hermanos, si estáis sintiendo esa desconexión con quienes amáis, no lo toméis como un rechazo, ni como un castigo. Es una purificación, una retirada temporal, un espacio que Dios abre para que podáis oír lo que no puede decirse en medio del ruido. Porque el amor humano es hermoso, pero la intimidad con Dios es sagrada. Recordad, antes de subir al cielo, Jesús se apartó, subió al monte, oró solo, y después fue elevado. Así también el alma, antes de vivir una ascensión interior, es llamada al silencio, al retiro, a la intimidad. Estas dos señales, la fatiga espiritual sin causa aparente y la desconexión con los más cercanos, pueden parecer dolorosas, pero en realidad son necesarias. Son señales del cielo, no para haceros sufrir, sino para prepararos, para hacer espacio, para dejar que Dios obre en lo profundo. El padre Leopoldo enseñaba que las almas que aprenden a reconocer estas señales no se desesperan, se recogen, y ese recogimiento, ese silencio obediente, ese aceptar lo que no se entiende, es lo que abre las puertas a las gracias más puras. Hermanos, si os habéis visto reflejados en estas señales, no tengáis miedo. La ascensión del Señor está cerca, y si el cielo os está purificando, es porque quiere elevaros con Él. Hay señales que no se presentan como revelaciones grandiosas, sino como movimientos imperceptibles en el alma. Cambios internos que parecen pequeños, pero que anuncian que algo se está transformando en lo invisible. El padre Leopoldo Mandić decía que estas señales no se reconocen con los ojos, sino con el alma que ha aprendido a escuchar. La quinta señal aparece cuando el alma comienza a sentirse incómoda en medio del exceso. Y no se trata solo de cosas materiales, sino de todo lo que sobra, todo lo que ocupa espacio sin necesidad. Lo notáis cuando, de pronto, os sentís abrumados por el ruido, por la opinión constante de los medios, por el consumo que os rodea.
incluso por conversaciones que antes os resultaban entretenidas. Es esa sensación de saturación, como si vuestra alma empezara a rechazar el demasiado. Demasiada información, demasiadas distracciones, demasiadas palabras sin sustancia. Lo que antes parecía normal, ahora os pesa. Sentís que queréis estar en silencio, tener menos, simplificar, despojaros. El padre Leopoldo lo describía como el rechazo espiritual al mundo que distrae. Una señal clara de que el alma está siendo invitada a prepararse, a subir, a dejar atrás las cargas innecesarias. En una de sus notas escritas con mano temblorosa, decía: «Cuando el alma empieza a desear el silencio más que el entretenimiento, es porque el cielo la está purificando». No se trata de despreciar las cosas del mundo, sino de saber discernir qué alimenta y qué roba el alma. La ascensión del Señor no es solo una elevación divina, es también una renuncia. Jesús sube, pero deja la tierra, deja el tiempo, deja lo visible, para abrirnos la esperanza. Así también, los que se preparan para recibir la gracia del día de la ascensión, sienten en su interior una necesidad profunda de dejar lo superfluo. A veces esto se manifiesta como un impulso por ordenar la casa, por regalar lo que no se usa, por limitar el uso del móvil, por apagar el televisor. Es el alma hablando, buscando aire. Y quien escucha ese impulso y le obedece, se encuentra con una paz distinta. No la que el mundo da, no la que viene de tenerlo todo bajo control, sino la que nace de haber elegido la sencillez como camino espiritual. La sexta señal, en cambio, no se siente en la rutina exterior, sino en la oración. Se manifiesta cuando empezáis a sentir que vuestras oraciones están siendo probadas. No porque sean malas, no porque estén mal dichas, sino porque, de repente, sentís que orar se vuelve un acto de fe pura. Ya no hay consuelo, ya no hay emoción, ya no hay lágrimas fáciles. Solo estáis vosotros y el silencio. Y en ese silencio, una pregunta: ¿Dios me escucha? Es una de las experiencias más profundas y más exigentes para el alma creyente, porque todo sigue igual. Rezáis, leéis la palabra, vais a misa, pero sentís que no hay respuesta, que vuestra oración no se eleva, como si se quedara en el aire. El padre Leopoldo no solo comprendía esta prueba, la vivía, y escribió sobre ella con una dulzura que desarma. Cuando la oración se vuelve seca, es porque el cielo ha querido ver hasta dónde llega tu fidelidad. Esta señal no es un castigo, ni una ausencia de Dios. Es más bien una purificación de la intención, porque muchos rezan buscando consuelo, pero pocos rezan solo por amor. Cuando la oración se vacía de emoción, lo que queda es la voluntad, y cuando lo único que sostiene el rezo es el deseo de agradar a Dios, esa oración sube más alto que 1000 palabras llenas de lágrimas. Hermanos, si estáis en este punto, no temáis, no abandonéis la oración, perseverad, porque cuando oráis sin sentir, estáis diciendo: Señor, no te busco por lo que me das, sino porque te amo. Y ese tipo de oración tiene un peso inmenso en el cielo. Recordad que en Getsemaní, Jesús oró en soledad. Sus amigos dormían, la noche era oscura, y su alma estaba angustiada hasta la muerte. Aún así, se mantuvo en oración, no por necesidad, sino por fidelidad. Esa es la enseñanza. El padre Leopoldo aconsejaba a quienes sufrían esta sequedad espiritual: reza como si Dios te escuchara, porque lo hace, aunque no lo sientas. Y a veces, añadía con humildad: en mi vida, las oraciones más fecundas fueron aquellas que recé sin ganas, con el alma rota y sin una sola palabra que pudiera conmoverme a mí mismo. Pero Dios estaba allí. Estas dos señales, el rechazo interior a lo que sobra y la prueba silenciosa de la oración, son caminos de ascensión. No son señales externas, no tienen espectáculo, no traen visiones.
Son procesos interiores que muestran que el alma se está afinando para lo invisible. Y lo invisible, hermanos, es lo que de verdad importa, porque el día de la ascensión no es solo un acto litúrgico, es una cita espiritual con una promesa, que también nosotros, si estamos preparados, seremos elevados, no al cielo en cuerpo como Cristo, pero sí en espíritu, en comprensión, en gracia. Hermanos, si estáis notando que lo superficial ya no os llena, si estáis atravesando ese silencio orante que parece estéril, entonces alegraos. El cielo os está tocando. Estáis siendo llamados a caminar más profundo. No ignoréis estas señales, porque en ellas hay una sabiduría que transforma sin ruido y un amor que corrige sin herir. El alma que pasa por estas pruebas y no se detiene, descubre después una luz que no se apaga, porque fue entrenada en la noche para confiar en la aurora. El alma, cuando empieza a acercarse a Dios de verdad, no solo experimenta consuelo. A veces, la cercanía del cielo no ilumina, primero revela, y lo que revela no siempre es agradable a la vista, porque cuando la luz divina entra, lo primero que hace es mostrar el polvo que habíamos aprendido a ignorar. La séptima señal aparece cuando el alma comienza a recordar pecados antiguos que ya creía olvidados. No se trata de remordimientos obsesivos ni de angustia desordenada. Es más bien una claridad nueva, como si de pronto viejos errores, actitudes del pasado, palabras dichas con ligereza, comenzaran a regresar a la conciencia con fuerza y peso, no para condenar, sino para sanar. El padre Leopoldo decía que el cielo permite esta señal como una purificación profunda del alma, y la describía con estas palabras: lo que el alma ha querido olvidar sin haber ofrecido, regresa, no para herirla, sino para liberarla. En esos días, uno puede sentir que su historia lo persigue, que la memoria se activa sin explicación, que reaparecen momentos que nunca confesaste del todo, gestos pequeños que tuvieron consecuencias grandes, decisiones que dañaron sin que lo supieras. Todo regresa, pero no como acusación, sino como posibilidad de redención. Y es que la ascensión del Señor no es solo una celebración de altura, sino también de pureza. Y Dios, que es justo y misericordioso, prepara a sus hijos limpiando las habitaciones cerradas del alma, no para humillar, sino para hacer espacio a su gracia. Si sentís esta señal, no os resistáis, no huyáis de los recuerdos que duelen, tomadlos en oración, llevadlos al sacramento de la confesión, y si ya habéis confesado esos pecados antes, entonces volved a entregarlos, no con culpa, sino con gratitud, porque si vuelven a vuestra mente ahora, es porque Dios quiere sanarlos más profundamente. Recordad que el enemigo acusa, pero el Espíritu Santo convence, y esa diferencia lo cambia todo. El enemigo quiere que os sintáis indignos. Dios quiere que os reconozcáis necesitados de misericordia. El enemigo encierra, Dios abre. Y cuando uno acepta con humildad esa limpieza del alma, entonces puede mirar su historia sin vergüenza, porque ya no la ve como una cadena, sino como una cruz redimida. El padre Leopoldo acompañó durante décadas a personas atormentadas por su pasado, y a todos les repetía lo mismo: la memoria no es enemiga del alma, es la puerta por donde Dios entra para reconstruir desde dentro. Hermanos, si en estos días sentís que vuestra conciencia os habla con más claridad, si vuestra historia pasada vuelve a tocar vuestro corazón, no lo ignoréis. Esa es una señal preciosa de que el cielo os está preparando. La octava señal, en cambio, tiene que ver con la mirada, no la mirada física, sino la manera en que el alma empieza a ver el dolor de los demás con una compasión nueva. Es difícil de explicar, pero quienes la experimentan lo saben. De pronto, algo se rompe por dentro, y donde antes había juicio, nace la ternura. Donde había indiferencia, nace la oración. Donde uno solía mirar de lejos el sufrimiento de otros, ahora el alma se siente tocada, a veces sin razón aparente,
solo porque el corazón ha cambiado. El padre Leopoldo consideraba esta señal como uno de los mayores regalos que preceden a las grandes solemnidades del cielo, porque decía, cuando el alma empieza a ver con los ojos de Dios, es porque el Espíritu ya ha comenzado a habitarla. Y es que esta compasión no es emocional, no es sensibilidad humana, es algo que brota desde el Espíritu. No se activa con imágenes tristes ni con noticias dramáticas. Aparece en lo cotidiano, en una vecina enferma, en un joven que sufre, en un sacerdote agotado, en un hijo que se ha alejado. El alma, entonces, empieza a cargar silenciosamente las cruces de otros, no con heroísmo, no con orgullo, sino con humildad. Reza en secreto, ofrece pequeños sacrificios, guarda silencio en lugar de criticar. Y todo eso lo hace sin esperar reconocimiento, solo porque algo dentro le dice, hazlo por ellos. El día de la ascensión del Señor es también el día de la misión confiada, porque Cristo no sube al cielo para alejarse, sino para enviar al Espíritu. Y ese Espíritu, cuando llega, transforma corazones duros en corazones compasivos. Esta señal es delicada, no se anuncia con palabras, no se grita en voz alta, se vive, y quienes la sienten descubren una paz nueva, una certeza de que no están solos, de que sus oraciones sí importan, de que ofrecer el dolor propio por el bien del otro es uno de los actos más sagrados que un cristiano puede hacer. En una ocasión, el padre Leopoldo atendió a una mujer que lloraba desconsolada por su hijo encarcelado. Ella no pedía milagros, solo pedía fuerza. Él le tomó la mano y le dijo, «Ya estás haciendo por él lo que nadie más puede hacer. Estás amando con tu dolor». Y luego añadió, «Esa es la compasión que más agrada al cielo». Hermanos, si estáis sintiendo que el sufrimiento de los demás ya no os pasa desapercibido, si vuestro corazón reacciona con lágrimas, con oración o con silencio compasivo, no lo ignoréis. Esa es una de las señales más profundas de que Dios está obrando, porque el corazón que se enternece por el dolor ajeno es un corazón que ha sido tocado por el Espíritu de Cristo, que antes de ascender al cielo, se inclinó a lavar los pies de los suyos. A medida que el alma avanza por el camino del discernimiento, algo muy delicado comienza a suceder en su interior. Deja de buscar pruebas externas de la presencia de Dios y empieza a notar su voz en lo cotidiano. Ya no necesita milagros, ni señales grandiosas. Basta con una palabra del Evangelio que resuena, un silencio en adoración, una frase en la homilía que toca lo más hondo, una lágrima que aparece sin explicación. Es ahí cuando el alma entra en una nueva etapa, no la de la certeza, sino la de la entrega. Y es en ese umbral espiritual donde aparece la novena señal, la necesidad repentina de reconciliarse con personas del pasado, aunque no haya resentimiento activo. Es una señal inesperada. No siempre está relacionada con grandes conflictos, ni con enemigos declarados. A veces es una antigua amistad que terminó sin razón, o un familiar al que simplemente se ha dejado de llamar, o incluso una conversación pendiente con alguien a quien se hirió sin querer hace años. La herida no sangra, pero el alma la recuerda, y esa memoria se vuelve oración, y luego, impulso. El padre Leopoldo lo explicaba así. El Espíritu Santo prepara el alma para el cielo limpiando cada rincón de su historia, no por justicia, sino por amor. En estos días, muchos sienten el deseo repentino de llamar, escribir, pedir perdón o simplemente bendecir en silencio a personas con las que se había perdido la paz interior. No siempre hay necesidad de hablar directamente. A veces basta con entregar esa relación en la Eucaristía o mencionarla en una confesión. Esta señal tiene una belleza especial, porque es silenciosa, pero poderosa. Es como una llave que abre una puerta antigua, y cuando esa puerta se abre, entra aire nuevo. La gracia fluye, el alma respira. Y es que antes de subir,
hay que soltar. Antes de recibir, hay que liberar. Antes de la ascensión del Señor, el cielo nos invita a dejar toda deuda afectiva que nos mantiene atados al suelo. Y esas deudas no siempre son visibles, pero el Espíritu las conoce y las trae a la memoria para que las entreguemos. Si en estos días sentís ese impulso, llamadle delicadamente santo, de mirar hacia atrás con misericordia, no lo ignoréis. No es debilidad, es señal de que Dios os está preparando. La 10ª señal, quizás la más difícil de todas, es también la más silenciosa, el deseo profundo de retirarse del ruido y entrar en una intimidad radical con Dios. No se trata de huir del mundo, no es una necesidad de escapar, ni una reacción emocional. Es algo más profundo, más espiritual. Es una llamada interna a recogerse, a orar más, a hablar menos, a reducir actividades, a simplificar las palabras y los planes. El alma que experimenta esta señal comienza a decir frases como: no tengo ganas de salir, hoy necesito silencio, me siento llamado a orar más. Y lo dice sin tristeza, con paz, con serenidad, como quien reconoce que su alma le está pidiendo algo que no entiende del todo, pero que sabe que es bueno. El padre Leopoldo identificaba esta señal como el umbral de la intimidad verdadera, y decía que muchas personas no llegan a esta etapa porque temen el silencio, porque en el silencio Dios habla, y cuando habla, transforma. En una carta dirigida a una mujer consagrada que decía sentirse demasiado callada, él respondió: si el mundo te pide ruido, pero Dios te pide silencio, elige a Dios, porque solo en el silencio el alma aprende a escuchar lo eterno. Esta señal se manifiesta con más intensidad en los días previos a las grandes solemnidades, y especialmente antes del día de la ascensión del Señor, cuando el corazón creyente, sin saber cómo ni por qué, empieza a querer subir espiritualmente hacia lo alto. Ese deseo de estar a solas con Dios es la respuesta interior a una invitación divina. No lo generáis vosotros, no lo provoca una emoción. Es Él quien llama, y el alma lo sabe. Hermanos, si en estos días notáis que os alejáis un poco del bullicio, que queréis estar más tiempo a solas, que algo dentro de vosotros desea cerrar la puerta y simplemente orar, entonces prestad atención. Esa es la 10ª señal, y es la más sagrada, porque quien la escucha y le obedece está más cerca de recibir la gracia profunda que el cielo reserva para los que velan en lo escondido. El mundo necesita cristianos activos, sí, pero antes que activos, necesita cristianos contemplativos, hombres y mujeres que han aprendido a vivir desde la oración, desde el altar interior, desde la Eucaristía vivida en lo profundo del alma. Y esa intimidad no se construye de golpe, se despierta, se acoge y se cultiva con silencio, fidelidad y amor. Por eso, el padre Leopoldo animaba a todos los que se sentían llamados al recogimiento a no resistir, a no sentirse culpables, a no forzarse a hablar, a actuar, a llenar los vacíos, porque a veces el mayor acto de fe es sentarse a solas con Dios y dejar que Él lo diga todo. Estas dos señales, la reconciliación con personas del pasado y el deseo de retiro e intimidad, son como dos alas. Con una soltamos lo que nos ataba, con la otra nos elevamos hacia lo eterno. Y quienes reconocen estas señales, quienes las acogen sin miedo, se convierten en tierra lista para el cielo, porque el alma que se ha perdonado y que ha buscado el silencio de Dios está lista para recibir lo que el mundo no puede dar. Hermanos, si aún estáis aquí, escuchando cada palabra, es porque el cielo os ha sostenido. No hay casualidades en las cosas de Dios. Si habéis permanecido hasta este momento, si vuestro corazón ha vibrado o se ha conmovido, si os habéis reconocido en una, dos o quizás en todas estas señales, entonces permitid que os diga con humildad lo que el padre Leopoldo Mandić
repetía una y otra vez a quienes llegaban a su confesionario llorando, confundidos, quebrados: no os desesperéis. Si el alma tiembla, es porque Dios está tocándola. Estas 10 señales no han sido reveladas para infundir temor ni para sembrar duda, sino para que sepáis que el cielo no se ha olvidado de vosotros, que, incluso cuando sentís que estáis solos, que vuestra oración cae en el vacío, que vuestra historia se ha perdido, Dios sigue enviando sus señales, a veces de forma suave, otras como una sacudida interior, pero siempre con amor, siempre con propósito. Permitidme ahora, antes de dejaros en oración, recordar y entrelazar cada una de estas señales, no como una lista, sino como un camino, un sendero espiritual que va preparando vuestra alma para ascender con Cristo, no en cuerpo, pero sí en luz, comprensión y paz. Primera señal: la pérdida del deseo de alabanza. No es simplemente dejar de cantar o de rezar con entusiasmo. Es más profundo. Es sentir que vuestra boca se calla, que la música ya no os conmueve, que vuestra alma se ha apagado lentamente. Pero esa oscuridad no es muerte, es espera, es terreno listo para volver a encenderse, es la antesala del milagro. Segunda señal: la desconexión dentro de lo sagrado. Estar en misa y sentirse lejos, escuchar la palabra y no sentir que os habla, comulgar y no experimentar nada. Muchos piensan que eso es frialdad espiritual, pero en realidad es el lugar donde la fe madura, porque allí no hay emoción, solo obediencia, y el cielo honra esa obediencia como uno de los mayores actos de amor. Tercera señal: fatiga espiritual sin explicación. El cuerpo está bien, la vida va normal, pero el alma se siente cansada. No sabéis por qué, no sabéis de dónde viene, solo sabéis que estáis agotados por dentro. Eso es Dios tocando vuestros límites. Es el umbral donde ya no podéis más, para que Él pueda comenzar. Cuarta señal: la distancia con los más cercanos. Quienes antes os comprendían, ahora os miran con indiferencia. Lo que antes compartíais con facilidad, ahora parece extraño. Esta soledad espiritual no es abandono, es elección. Es Dios apartándoos un poco para hablaros a solas, como habló con Elías en el desierto, como habló con Moisés en la zarza, como habló con la Virgen en la Anunciación. Siempre en silencio, siempre a solas. Quinta señal: el rechazo interior a lo superficial. Un día cualquiera, notáis que el ruido os molesta, que lo banal os cansa, que el alma pide otra cosa. Pide silencio, pide orden, pide profundidad. No lo habéis provocado vosotros. Es el Espíritu Santo, ordenando vuestra casa interior. Sexta señal: la sequedad en la oración. El rezo ya no consuela. Las palabras salen, pero no se sienten. No hay lágrimas, no hay gozo, pero seguís. Rezar sin sentir. Esa es una de las formas más puras de amar a Dios, porque ya no lo hacéis por lo que Él da, sino por lo que Él es. Eso es santidad. Séptima señal: el recuerdo repentino de pecados antiguos. Cosas que ya creíais enterradas, errores que pensasteis que estaban olvidados, regresan con fuerza, pero esta vez no para atormentar, sino para sanar, no para culpar, sino para liberar. Cuando esos recuerdos aparecen, no huyáis, llevadlos a los pies del Señor. Él no quiere vuestro castigo, quiere vuestra paz. Octava señal: el despertar de la compasión verdadera. Empezáis a llorar por el sufrimiento ajeno. Os duele la herida del otro como si fuera vuestra. No es sentimentalismo, es Dios compartiendo su corazón con vosotros. Permitíos sentirlo. Esa compasión os hace semejantes a Cristo. Novena señal: el deseo de reconciliación. No es que estéis peleados con alguien, es más sutil. Es una deuda afectiva que sabéis que aún está abierta. Un abrazo pendiente, un perdón no dicho,
una palabra que nunca se pronunció, y ahora el alma os empuja a cerrar esa herida, no por orgullo, no por paz externa, sino para que podáis ascender sin peso. 10ª señal, la llamada al silencio, a la intimidad. Ya no queréis hablar tanto, no queréis ruido, ni opiniones, ni explicación. Queréis orar, queréis estar con Dios, queréis simplemente sentaros a solas con Él y escuchar. Eso es gracia, eso es preparación, eso es la puerta al misterio de la ascensión. Ahora, hermanos, tomad un momento, cerrad los ojos si podéis, escuchad de nuevo vuestros propios pasos. ¿En cuántas de estas señales os habéis visto reflejados? ¿2? ¿4? ¿Todas? No importa cuántas, lo importante es que ahora sabéis lo que significan, y eso os da una responsabilidad, porque ver una señal del cielo y no responder a ella es como apagar una lámpara en medio de la noche. Dios os ha hablado, lo ha hecho con suavidad, pero con claridad. Ahora es vuestro turno. ¿Queréis preparar vuestra alma para el día de la ascensión del Señor? ¿Queréis vivir ese 1 de junio no como una fecha más en el calendario, sino como un antes y un después espiritual? Entonces responded. Suscribíos ahora mismo si deseáis que este canal siga siendo luz para vuestro camino, como lo fue hoy. Dejad vuestro like si sentís que esta enseñanza os ha tocado el alma y queréis que llegue a más hermanos. Y escribid en los comentarios, desde lo profundo de vuestro corazón: Señor, que yo sepa ver tus señales y no las ignore. Porque esas palabras, aunque sean escritas en un comentario de YouTube, son oración, y el cielo escucha. Gracias, de verdad. Gracias por haber permanecido. Gracias por abrir el corazón. Gracias por dejar que Dios os hable a través de estas palabras. No ha sido un contenido más, ha sido una cita divina. Y vosotros habéis dicho sí. Os bendigo desde aquí, con toda humildad, y os confío a la intercesión silenciosa y poderosa del Padre Leopoldo Mandić. Que Él, que supo escuchar tantas almas rotas, también escuche hoy vuestras intenciones. Y ahora, como lo hacían nuestros abuelos, me despido con la señal de la cruz y con las palabras más hermosas que un creyente puede recibir. Que el Señor os bendiga y os guarde. Que haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda la paz. Y que la Virgen María, Reina de la Ascensión, os cubra con su manto todos los días de vuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.